Entonces, entre lunes y martes, en ese grupo del semestre pasado, ustedes están ahí les voy a informar qué puntos voy a examinar. Si quieren empezar a estudiar el punto del protocolo, definitivamente lo voy a volver a preguntar, que ese es el que más me interesa. La fe pública no la pregunté, la responsabilidad notarial tampoco lo pregunté, por consiguiente esos dos puntos también los voy a preguntar. Pero el martes a más tardar les estoy dando la información para que ustedes lo sepan, pero ya les di 3 puntos que obligatoriamente tienen que estudiar, entonces ya pueden ustedes empezar el fin de semana a estudiar, ¿sí? Con eso le contesto a Asmi. Bien, quiero comentarles entonces, compañeros, ya para ir terminando y cerrando esto. Quiero solamente terminar, se recuerdan ustedes el valor determinado y el valor indeterminado. Tanto en los primeros testimonios como en el testimonio especial hay valor indeterminado y hay valor determinado. Se recuerdan que en el tema del timbre notarial, pues sí les leí taxativamente la ley donde dice lo de los testimonios, que dice en el artículo 3, donde dice timbre notarial, contratos de valor determinado 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite de 1 quetzal ni excederá de 300. Y contratos de valor indeterminado y protocolizaciones pagan 10 quetzales. Entonces ahí ya saben ustedes que en valor indeterminado, timbre notarial, porque ya voy a explicar, timbre notarial y de valor indeterminado, 10 quetzales, cualquier contrato. Si en el examen yo les pongo dicho contrato es de valor indeterminado, entonces ustedes en timbre notarial, testimonio especial, cuando lo hagan, tendrán que decir que el impuesto que van a satisfacer es de 10 quetzales de timbre notarial. Y valor determinado, pues ya saben ustedes cuál es el cálculo. Todos los testimonios especiales, aparte del timbre notarial, vuelvo a repetir, testimonios especiales, aparte del timbre notarial, lleva 50 centavos por cada hoja. Por favor, escríbanlo, anótenlo. Testimonio especial. Cada testimonio especial en cada hoja lleva un timbre de 50 centavos, por lo que establece la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, que establece en el artículo 5, numeral 6, dice: índices, testimonios especiales, 50 centavos por cada hoja. En los testimonios, o sea, los denominados primeros testimonios o primer testimonio, no se paga impuesto de timbre por cada hoja. Si ustedes lo miran, la ley no grabó, no sé si fue por omisión, por olvido, por error, o porque fue así consentido entre el legislador, pero no está grabado. Así que el primer testimonio no lleva timbre de 50 centavos por hoja. En ese sentido y en tal virtud, ustedes en su examen, cuando venga un testimonio especial, lo que van a tener que decir es cuánto pagan de impuesto notarial, hacen su cálculo, o si fuera de valor indeterminado dirán que es de 10 quetzales, hacen su cálculo y ponen además 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja utilizada. Eso es lo que van a dar de respuesta en el caso del timbre notarial. Es valor indeterminado, 10 quetzales, vuelvo a repetir, 50 centavos por cada hoja. Y luego me voy para el valor determinado, así breve y rápidamente. Se recordarán ustedes que yo les dije que calcularan y les había dejado como tarea que me averiguaran esto de la calculadora. Yo les digo más fácil, ¿verdad? 135,000 quetzales es el valor determinado del contrato. Yo lo que hago es que sumo los 135, entonces aquí digo que son 270 del timbre notarial, ¿sí? Y así pueden hacer ustedes cualquier cálculo de cualquier valor. Si ustedes dicen que son 42,000 quetzales del valor del contrato de una compraventa, 42,000, entonces yo lo que sumo es esto, 2 y 2, 4, 4 y 4, 8, entonces el timbre notarial son de 84 quetzales. Como mi ofrecimiento fue que en el examen no les voy a poner décimos ni fracciones de quetzal, entonces nunca les voy a poner que el valor del contrato es de 42,800, no se los voy a poner, va a ser de 42,000 exactos, la cantidad va a ser exacta. Entonces ustedes, si quieren,
pues les digo, me complace mucho que a veces en los exámenes, cuando tengo esto, miro esta operación que hacen los compañeros y entonces les digo yo, bueno, qué bueno que lo hicieron. Pero si no fuera así, compañeros, y si no hicieron la tarea, quiero comentarles que les va a ser mucho más fácil a ustedes, pues con una calculadora. Les soy sincero, y a ustedes se lo cuento, tengo que 39 años de dar clases en la facultad. Las experiencias que he tenido, los propios exalumnos míos me cuentan las diversas formas de engañarse ustedes mismos, ¿verdad? Entonces me cuentan que en la calculadora regularmente aquí pues pegan algo aquí, ¿verdad? Y entonces el tema es que por eso no me gusta que entre en calculadora, pero en todo caso pues se los permito. Lo que no les voy a permitir es calculadora de teléfono, porque miren, alumnos me lo han contado, se ponen el pelo aquí corrido, se ponen un audífono escondido, los audífonos que ya no tienen, antes eran los que tenían alambre, y entonces se pueden comunicar. Por eso de teléfono no voy a permitir calculadora, pero si quieren entrar calculadora lo pueden hacer. Aquí habíamos dicho 142,000 quetzales. Pues yo les dije que la sumatoria de 142 más 142 nos daba el resultado, ¿verdad? 142 nos va a dar 4, 8, 284. Si ustedes con su calculadora hacen 142,000, tomen nota, 142,000 por .002, les sale el resultado, y lo pueden ver ustedes, o sea, la 284. Cualquier valor, ¿verdad? Pongamos, ¿qué? Pongamos 33,000. Entonces hacen ustedes su multiplicación de 33,000 por .002 y nos da el resultado de 66 quetzales de timbre notarial. Entonces eso verifican ustedes con su calculadora y ahí les va a salir inmediatamente el resultado. Les voy a permitir, si quieren llevar calculadora, lleven esta, pero aquí tienen el resultado. Y hagamos la última. La última sería 147,000. Entonces ustedes con su calculadora, que no va a ser de teléfono, ¿verdad? 147,000 por .002 nos da 294 quetzales. Y ese es el valor que ustedes tienen que pagar. Y si por ejemplo pusiéramos 151,000 quetzales por .002 nos va a dar 302 quetzales. Y ahí sabemos que como el tope, lo máximo de impuesto notarial es de 300 quetzales, entonces decimos 300 quetzales. O sea, todo que sea 150, un centavo para arriba, ya no calcule, ya no hay cálculos. Y de 150,000 para abajo, tienen que hacer su cálculo, ¿verdad? Así que si vieran decimales, 145,852 por .002, aquí nos sale 291,70. Como va para arriba, serían 292, ¿verdad? Eso sí se lo sale, la calculadora sí no se pierde, la calculadora se lo da exacto, pero como tienen que pagar ustedes digamos a la fracción inmediata superior, entonces ¿para qué les voy a decir yo 291 puntos? Porque de todas maneras tienen que pagar 292. Entonces solo les digo aquí, si lo quisieran hacer, aquí les va a salir la respuesta, pero .002 y la cantidad, y ahí les va a salir su respuesta, ¿verdad? Yo les digo, yo lo hago más fácil. Si no tengo cuando mis clientes me preguntan, pues podría sacar el teléfono, ¿verdad?, de la calculadora y hacer como que estoy llamando por teléfono, ¿verdad? Pero yo más fácil lo hago en un papel. Si el valor del contrato, pues yo digo imagínense 100,000 quetzales, entonces sumo 100 y 100, ya sé que son 200 quetzales lo que tengo que pagar de impuesto notarial. Eso es lo que se va a satisfacer en el impuesto notarial, ¿sí? Eso es el tema, lo último que les quería comentar ya del impuesto o del pago del impuesto de timbres notariales, que es el testimonio especial. Hoy en la tarde, no en la tarde, hoy tipo 11:30, en mi oficina trabajé la hoja de trabajo número 6.
El día lunes, antes de clase, se las voy a enviar para que ya la discutamos, ya la comentemos, la vamos a hablar. Y el martes o miércoles les estoy enviando unos 4 casos o 5 casos para que ustedes, con base en esas hojas que yo les mandé, ahí tiene todos los casos que pueden pasar. Con base en eso, les mando los casos para que ustedes lo puedan resolver. Y primeramente Dios, el viernes de la siguiente semana lo vamos a resolver para que ustedes, como va a ser de manera presencial, pues ese día lo vamos a poder resolver. Las preguntas y respuestas van a ser mucho más rápido. Vamos a prácticamente a acelerar, vamos a darle celeridad a esas preguntas y ustedes lo van a entender, y cualquier tipo de pregunta pues trataré la manera de resolverse. ¿Sí? Así es, Litsi, cantidad del contrato por punto 002 y nos da el resultado. Pero yo les digo, más fácil, ¿verdad? 175,000, no, pasé los 150, pago 300. 132,000 por punto 002 me da el resultado. Pero si yo sumo 132 más 132, 2 y 2 son 4, 6 y 6, serían 264. Eso es rapidísimo, ¿verdad? Yo, cuando mi cliente me dice, mire, lo voy a vender en 125,000, bueno, 125 más 125, pues ya sabemos nosotros, digo yo, 5 y 5, 10, 250 quetzales de timbre notarial en mi mente. Al cliente no hay que decirle que le vamos a cobrar el timbre notarial. ¿Por qué? Porque puede salir alguien que conozca la ley, que sepa del timbre notarial y que con justa razón le dijera, mire, licenciado, ese es un impuesto suyo, ese es un impuesto que la ley dice, se crea un impuesto del timbre notarial para que el notario lo pague por el trabajo que hace. Entonces, honestamente, no es correcto cargarle el timbre notarial al cliente. Sencillamente, pues ustedes hacen todos sus honorarios, y el timbre notarial, pues dicen es tanto, sin explicarles o decirles, miren, es tanto de registro, es tanto de la escritura, tanto de gasto, más el timbre notarial. No, eso es correcto, porque cualquiera con justa razón les podría decir, miren, eso no tengo por qué pagarlo, licenciado, porque ese es impuesto que usted va a pagar por el trabajo que me está haciendo, ¿verdad? No, Silvana, no sé por qué me puso usted el IVA. ¿Por qué me puso aquí el IVA? Estamos hablando de determinado e indeterminado testimonio especial, el que va para el Archivo General de Protocolos. Todavía no he tocado ni el IVA, no he tocado timbres, no he tocado tasados y no he tocado centos. Ahorita que termine esto de explicarles, entramos con el pago del impuesto del timbre. Ya vamos a ver hoy la ley, les voy a ir marcando qué artículos tienen que estudiar, porque eso lo pregunto, ¿verdad? En falso y verdadero, ahora va a ser pregunta directa también, y también en selección múltiple, ¿verdad? Ahora, recuérdense que ahora en la parte práctica, sí, por lo menos va a ser de 15 puntos, porque es de 40 y unos 25 puntos de parte de preguntas, ¿verdad? Que van a ir lógicamente relacionadas con el impuesto notarial, con el impuesto del timbre fiscal, con el impuesto del IVA, y también ya tenemos que ver las protocolizaciones, ¿correcto? Bien, si no tienen alguna pregunta, empezamos ya a ver los impuestos que corresponden, ¿sí? Bueno, ya llevamos 36 alumnos, compañeros, pues ya hay un grupo bonito. Espero que el día lunes también, pues los 36 que están aquí, por lo menos los 36, hagan el esfuerzo de estar en la universidad. Pues yo sé que hay algunos compromisos, yo sé que está el tema de la selección nacional, el tema del partido, pero pues yo estaré ahí con ustedes el día lunes para que recibamos la clase, ¿verdad? Bueno, empecemos con la ley del impuesto del timbre fiscal. Yo les pedí a ustedes, por favor, que tuvieran sus leyes del impuesto del timbre, ¿sí? Ley del impuesto del IVA y ley del timbre notarial y timbre forense. Ya vimos timbre notarial, timbre forense. Entonces, por favor, ya saben ustedes, cuando hagan su testimonio, ahí en la hoja que yo preparé el día de hoy como trabajo, que se los voy a enviar el lunes, esa hoja que preparé, en los testimonios especiales que estoy pidiendo, que les estoy poniendo como ejemplo, dejé una línea con la Q de quetzales para que sean ustedes los que le pongan cuánto deben de pagar de impuesto notarial en el testimonio especial y sus 50 centavos por cada hoja.
¿verdad? Eso es lo que van a encontrar ustedes en este trabajo. Bien. Muy bien. Entonces, creo que no hay alguna otra pregunta aquí pendiente. No hay pendientes. Bueno, comienzo con el artículo 1 de la ley del impuesto del timbre. Dice: del impuesto documentario se establece un impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. Fíjense, se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos. ¿Qué especialidad tenemos nosotros los notarios? Que este impuesto de timbres fiscales, pues ese es para la generalidad, la tienen que pagar todos los contribuyentes. Sin embargo, cuando dice y papel sellado especial para protocolos, tenemos la particularidad, la peculiaridad, que exclusivamente el pago del impuesto le corresponde a notario. Es el notario el que va a comprar sus hojas de papel sellado, y por el uso de cada hoja, llamémosle por documentar cada escritura pública, le van a cobrar 10 quetzales por cada hoja que él utilice. ¿Sí? Esa es Yo en los exámenes, cuando examino privados, les pregunto cuál es la diferencia documentalmente hablando, ¿sí? Documentalmente hablando, entre la escritura pública y el acta notarial. Pues el acta notarial lleva hora, el acta notarial no lleva número, el acta notarial puede ser firmada por el comparente o pareciente, en algunos casos no. En la escritura pública lleva número, no lleva hora. La única escritura que lleva hora es el testamento y la donación por causa de muerte. Pero también les pregunto, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del impuesto fiscal, entre el acta notarial y la escritura pública? Fiscalmente hablando, es que la escritura pública, los instrumentos públicos se graban con 10 quetzales por cada hoja, que es lo que cuesta una hoja de papel sellado especial para protocolos. Sin embargo, en las actas notariales nos referimos al artículo 5, numeral 6, donde dice con claridad: testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales, 50 centavos por cada hoja. Entonces, ¿cuál es el impuesto de la escritura o instrumentos públicos de la escritura? 10 quetzales por cada hoja, ¿sí?, que vamos a utilizar. En cambio, en el acta notarial, dice la ley, 50 centavos por cada hoja que utilizamos. Esa es la diferencia desde el punto de vista tributario, fiscalmente hablando, ¿verdad?, en el tema del pago del impuesto. Bueno, ya marcaron el artículo 1, ¿verdad? Ese es importante que lo lean. Artículo 2, del artículo 2 de la ley del impuesto del timbre, y no que lo lean, que lo estudien si es tan amable, por favor. Es correcto, Héctor. El testimonio especial paga 50 centavos por cada hoja. En su examen me van a decir: el timbre notarial que el notario debe de pagar es de tanto, más 50 centavos por cada hoja. En el impuesto, sí, o sea, en el impuesto que van a pagar en el primer testimonio, primeramente, el único impuesto que yo no les voy a dar, el único impuesto que en el examen no lo van a encontrar ustedes, son estos 4 impuestos, ¿verdad? Bueno, estos 3, pero aquí hay dos mandatos, pero serían los mandatos, sociedad anónima y promesa. Eso se lo tienen que aprender ustedes, ya de memoria, ya lo vamos a ver, y de memoria lo tienen que saber. Entonces, esos impuestos no se los voy a dar. Si les digo, redacte el primer testimonio de una escritura pública de mandato general con representación que otorgó el señor Rubén Contreras Colindres a favor de su mandatario Carlos Monzón Peláez, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el primer testimonio y harán constar que satisfacen el impuesto mediante una estampilla fiscal de 10 quetzales, que es un impuesto tasado, ¿verdad? Y así tendría que ser los impuestos tasados. Por eso no se los voy a dar, porque ustedes se los tienen que aprender, ¿sí? Es lo único que no les voy a dar. Ahora, en los demás testimonios yo le doy.
Si es timbre, yo les digo, el impuesto del timbre a satisfacer es de 2.700 quetzales. Hágalo constar en el testimonio, en el primer testimonio. Ya les voy a mandar a ustedes el lunes los modelos de eso para que ustedes lo estudien, para que lo pregunten y para que puedan resolver sus casos que yo les voy a plantear. Bueno, luego tenemos, muy importante, y yo no sé si recordarán ustedes, si estaban ya ustedes imbuidos en el tema del pago de los impuestos o en el tema de los testimonios, pues hace muchos años, ¿verdad? Porque aquí hubo una reforma en el año 2012. Ustedes todavía no, creo que algunos todavía estaban en secundaria, bachillerato, tal vez todavía en primaria, ¿verdad? 2012 para el 2020, ¿qué año entraron ustedes? 2022, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ustedes ingresaron en 2022, entonces, pues lógicamente, en la ley tenían 10, ¿qué? Hace 10 años, cuando ustedes ingresaron, ya la ley tenía 10 años. Lo que les quiero comentar es que antes no había la división entre cuando se pagaba IVA y cuando se pagaba impuesto del timbre. Antes se pagaba en todo contrato de compraventa de bienes inmuebles, se pagaba el impuesto del IVA de un 12%. Lo que sucedía con el pago del impuesto del IVA del 12% era que para los contadores públicos, para los auditores, para los peritos contadores, lo que saben eso, a fin de mes, para los contribuyentes que tienen el pago mensual, pues lo que sucedía era que si se hacía un contrato de compraventa y se pagaban 25,000 de IVA más las ventas y compras del mes, entonces podían, digamos, si tenían 25,000 de IVA de compras y 25,000 y 23,000 de ventas, solo pagaban sobre los 2,000 quetzales en impuesto. Entonces el Estado pensó que este no era un pago definitivo. Sí, el pago del impuesto del IVA no era definitivo porque podían todavía, después de haber pagado 25,000, podían todavía reducirlo con el tema de los pagos de los impuestos. Entonces lo que dio en el año 2012, en esa época, lo que dio la SAT, y pues el Congreso de la República a solicitud de la SAT, lo que dio es hacer un pago definitivo. Y es el impuesto del 3% de timbres fiscales. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí se paga de impuesto del timbre el 3%, por ejemplo, de 100,000 tendría que pagar 3,000 quetzales de impuesto del timbre. Y ese impuesto es definitivo. Ya lo pagó, ¿verdad? En el caso del IVA lo pagaba, pero todavía podía recuperar un poco de ese IVA. Por eso en el año 2012 se creó esta reforma que se hizo y dice en el numeral 12, adicionado por el artículo 170 del decreto 10-2012, la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles pagan todas el 3%. ¿Sí? Todas van a pagar el 3%. Dice, la segunda y subsiguientes ventas. Entonces voy a explicarlo aquí. En el registro de la propiedad, saben ustedes que existe el folio real. Y el folio real significa aquí, este es el número de finca 21.212, ¿sí? Y el folio es el 42 y el libro, que aquí lo tendría en su costado, el libro sería el 17, digamos. Este es el folio real de una finca. Cuando la finca se va a crear, cuando la finca se desmembra, o cuando, digamos, las urbanizaciones lo que hacen, ¿qué hacen? Tienen un terreno en Santa Lucía, Milpas Altas, y este terreno es la finca 40, folio 40 del libro 170, ¿sí? De Zacatepeques. Pero lo que va a suceder con las urbanizaciones, y por eso van a preguntar ustedes por qué las subsiguientes ventas, lo que va a hacer las urbanizaciones es que van a empezar a urbanizar los lotes, y cada lote va a tener un número de finca, y aquí sucesivamente. ¿Sí? De esta finca, que es la finca matriz, se va a crear la finca 21.212 del libro 42.
del libro 17 electrónico. Entonces, aquí dice derechos reales. Los derechos reales es a quién le pertenece esta finca. Entonces empezamos con la primera inscripción porque es la primera. Desmembró la urbanizadora desmembró esta finca, entonces se va a crear la nueva. Y al crear la nueva es su primera inscripción y van a poner que Juan Osorio Paz es dueño de esta finca, ¿sí? Entonces, cuando iban a crear la ley, recuerden ustedes que cuando se va a crear una ley, la misma se socializa, la misma pues a los sectores interesados, a los sectores involucrados, pues entonces se les va socializando la ley. Hubo mucha oposición por parte de los urbanizadores que pensaron que con eso de las ventas que ellos utilizaban, IVA, digamos lo que yo les decía a ustedes, que utilizaban el IVA que ellos cobraban a los clientes, que lo utilizaban para fin de mes, hubo mucha oposición con ellos y por eso, lo que hizo el Congreso cuando creó la norma o cuando creó esa ley dijo que de la primera inscripción de dominio a la segunda inscripción que se lo vendió a Juana López, ¿sí? de la primera inscripción de dominio, ¿sí? a la segunda inscripción de dominio que se lo vendió a Juana López, aquí, esta parte de aquí, paga IVA. Paga el 12%. Siempre. De la primera inscripción de dominio a la segunda, paga siempre el 12%. Ya lo vamos a ver. Pero luego, dice esta ley, y se los vuelvo a leer, dice, la segunda y subsiguientes ventas o permuta de bienes inmuebles paga el 3%, todas. Entonces, cuando Juana va a crear la tercera inscripción porque le vendió a Julio, va a pagar el 3%. Cuando Julio crea la cuarta inscripción porque Julio le vendió a Carlos, paga el 3%. Y cuando crean la quinta porque le vendieron a Karen, ¿sí? Todo esto de aquí en adelante va a pagar el 3% del impuesto del timbre. Y de la 1 a la 2 va a pagar siempre el impuesto del IVA, que es el 12%. Eso lo logró las urbanizadoras porque ellos son los que crean las fincas. Compran una finca matriz y desmembran 300 lotes, crean 300 fincas. Cuando la urbanizadora le vende a los clientes, entonces el cliente debe pagar el 12% del IVA, ¿sí? Paga su 12% del IVA y entonces ya se hizo la segunda inscripción. Aquí la urbanizadora o Juan Osorio Paz, el propietario, el representante, digamos, se lo vende a Juana y aquí va a pagar el 3%, ¿sí? Del Juana al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, del quinto al sexto y así sucesivamente, siempre va a pagar el 3%. Y aquí siempre va a pagar del 1 al 2 el 12% del IVA, ¿sí? Eso es lo que yo les quiero explicar. Entonces, de esa manera, las urbanizadoras salieron, pues no ganando, sino que continuaron siempre con su pago del impuesto del IVA y que ellos podían de alguna manera, pues, recuperar el pago, en algunos casos recuperar el IVA. Ya cuando veamos la ley del impuesto del IVA, ya les voy a explicar también que hay una exención de pago del IVA, por eso nos va a corresponder aquí cuando veamos los exentos. Hay una exención en viviendas, ¿verdad?, que establece la ley que se debe llenar ciertos requisitos, 3 requisitos que los vamos a ver, y entonces no paga el IVA. Pero esos son los exentos que los vamos a ir viendo de manera detenidamente, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es el 3% del impuesto del timbre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues para calcularlo, compañeros, yo creo que es bastante sencillo, ¿verdad? Creo que sí me da espacio aquí arriba del centro. Es sencillo. Si un inmueble está valorado en 150,000 quetzales, este es el valor que le ponemos a la escritura
nosotros tenemos que calcularle el 3%. Entonces, hacemos el cálculo, 150,000 por el 3% nos da 4,500 quetzales del impuesto que vamos a satisfacer, ¿sí? El impuesto del 3% de una escritura es de 4,500 quetzales del impuesto fiscal, ¿sí? Eso es impuesto fiscal. Siempre vamos a pagar el 3%. Por eso les digo, su preocupación del cálculo, no tengan preocupación, porque yo les voy a decir cuánto van a pagar. Les voy a decir el caso. El caso es, extiende el primer testimonio de la escritura pública de compraventa, la cual tiene un valor de 175,421 quetzales, debiendo pagar el impuesto de timbres fiscales de conformidad con lo que establece la ley. El valor o el pago del impuesto es de 175,000, vendrían siendo como 4,700 y pico, y les pongo yo, páguelo de conformidad con lo que establece la ley. Ya les voy a explicar por qué. Y entonces ustedes lo van a pagar. Así que cálculos, no se preocupen porque no van a hacer. Lo único que van a hacer es su razón, los que yo les voy a mandar el lunes, su razón de testimonio, ¿sí? Bueno, hasta aquí hablamos nosotros ya del 3%. Todas, de la 2, la 3, la 4, la 5, la 5 a la 6, la 6 a la 7, siempre el 3%. Y de la 1 a la 2 siempre vamos a pagar nosotros aquí para acá, el 12%, ¿sí? ¿Alguna pregunta, compañeros? Que yo sé que esto es un poquito... Beatriz dice, me surge la duda, la finca matriz paga 12%, es decir, la urbanizadora, o sea, Juan, quien paga el 12% al comprar el órgano. Es correcto, el 12% lo paga, el impuesto lo debe pagar el contribuyente, ¿verdad? Ustedes saben, el comprador es el sujeto activo de ese hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es el pago del impuesto, la compraventa. La compraventa es el hecho generador y entonces el pago del impuesto del 3% le corresponde pagarlo al comprador. Pero como es una urbanizadora y la urbanizadora, ¿sí? La urbanizadora tiene la primera instrucción de dominio, vamos a ponerle y cambiarle aquí para que no haya confusión. Pongámosle aquí Casas S.A. es la propietaria. Entonces Casas S.A. le vende a Juana López. Juana López tiene que pagar el impuesto del IVA, porque va de aquí para acá. Las urbanizadoras, vuelvo a repetir, que venden inmuebles que no pasen de cierta cantidad, ya vamos a leer, es el artículo 7, el numeral 12 de la ley del impuesto del IVA. Ahí dice cuáles son los requisitos, pero vamos a llegar a su caso cuando lleguemos exentos. Pero aquí vamos a pagar de Casas, Sociedad Anónima, a Juana López, vamos a pagar siempre el 12%. Ya cuando Juana le vende a Julio, 3%. Julio le vende a Carlos, 3%. Carlos acá y ahí se van. ¿Sí? No sé si está claro. Es correcto, Tech Servielec, es correcto, el 3%. Cuando Juana le vende a Julio, cuando Julio a Carlos, cuando Carlos a Karen y así se va, entonces se tiene que pagar siempre se va a pagar el 3%, siempre. ¿Qué hacen los operadores? Cuando llega una escritura que pagó IVA, ellos están seguros que es la primera inscripción de dominio, solo una inscripción existe, entonces ya saben que es la 1 a la 2 para el IVA. Pero cuando el operador mira que ha pagado impuesto de timbres, ya el operador sabe que es de la segunda a la tercera, o puede ser de la quinta a la sexta la venta que él está, o que a él le corresponde operar, porque así es como se va a pagar el impuesto del 3% de timbre. Es 3% y el 12% del IVA de la primera a la segunda, ¿sí? Correcto, Silvana. De la 1 a la, yo les digo así, ¿verdad? De la 1 a la 2, 12%. De la 2 a la 3,
3%. De la 3 a la 4, 3%, la 4, van a haber un montón de compraventas, pero ahí siempre se va a pagar porque claramente lo dice, el numeral 9 del artículo 2. Dice, la segunda y subsiguientes ventas o permuta de bienes inmuebles paga el 3% ¿sí? de timbres, ¿correcto? Bueno, ahora continuemos con esto. Dice, la tarifa al valor, la tarifa del impuesto es del 3%, ¿sí? El impuesto se determina aplicando la tarifa del valor a los actos y contratos afectos. Es lo que yo les decía. El contrato de 150,000 le multiplicamos por el 3%, nos da 4,500 y eso tenemos que pagar nosotros de impuesto, el 3%. Ese impuesto yo se lo doy en el examen. Yo les digo, usted debe pagar en timbres fiscales la cantidad de 4,500, ¿sí? Ya, ¿cómo lo va a pagar? Es otro asunto, ya se los voy a explicar cómo lo van a satisfacer, ¿sí? Luego, si no tienen más preguntas, viene de las tarifas específicas. Las tarifas específicas dice lo siguiente, las que nos interesan como notario, ¿verdad? Esta ley pues es general, ustedes saben, para todos los contribuyentes, pero vamos a leer y ustedes tienen que estudiar y aprender la que nos interesa a los notarios. Primero, numeral 3, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presenten a su registro, 50 centavos de timbre fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace una razón, cuando se hace la razón cuando se hace una razón del registro, este testimonio, sí, con este testimonio el impuesto que se va a satisfacer se pagó con estampillas fiscales, se pagó con timbres fiscales. Pero la ley dice que por las razones que pone el registro aquí, esta razón que pone el registro, eso es lo que se refiere al numeral 3, dice, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos. Y cuando ustedes lo presentan, se presenta el testimonio con un timbre de 50 centavos para que le pongan su razón que genera la escritura de compraventa que se otorgó o este tipo de escritura que se está otorgando, ¿sí? Esos son los 50 centavos de timbre fiscal que lleva la razón. Por cada razón, 50 centavos de timbre fiscal. ¿Sí? Luego nos vamos al numeral 6, nos interesa. Índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. ¿Se recuerdan que ya se los dije? Los testimonios especiales lo cubren, los testimonios o primeros testimonios, vuelvo a repetir, no sé si fue omisión o si se les olvidó, fue un error, pero no está grabado, entonces los primeros testimonios no llevan 50 centavos, más los testimonios especiales sí los llevan. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Las actas de legalización de firmas, si yo legalizo una firma o legalizo la fotocopia de un documento, debo de tributar como impuesto fiscal 5 quetzales, ¿correcto? Luego, aquí viene el fundamento legal de los impuestos tasados. Por favor, márquenlos, por favor, léanlos y por favor, obligatoriamente estudien y apréndanselo de memoria. Eso jamás se les debe olvidar. ¿Sí? Porque cuando les digan a ustedes cuánto me cobra por hacer un mandato especial, ustedes ya van a saber. ¿Qué dice aquí? Dice, actas de legalización, poderes, o sea, mandatos, ¿verdad? Los poderes son los mandatos. Mandatos generales, la primera hoja del testimonio, ya se la ponemos al testimonio, en la primera hoja, la razón del testimonio, dice 10 quetzales. Mandato general, 10 quetzales de impuesto fiscal. Le ponemos una estampilla fiscal de 10 quetzales o 2 estampillas de 5 quetzales y cubrimos el impuesto. Luego dice, testimonios especiales. La primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Muy mandatos, entonces no se les vaya a olvidar. Mandatos, el general va a pagar 10 quetzales y el especial
y el especial paga 2 quetzales. ¿Sí? No se les olvide. 10 quetzales y 2 quetzales. ¿Sí? Ahora, siempre se creó la pregunta si el mandato judicial estaba incluido en estos. Como la ley no lo incluye, al no estar grabado la disposición, digamos que taxativamente diga mandatos judiciales pagan tanto, pues hay una disposición de la Corte Suprema de Justicia cuando se reciben lógicamente los mandatos en el archivo de poderes de la Corte Suprema, pues los mandatos judiciales no tributan impuesto alguno en virtud de que no se encuentran grabados por la ley. Si ustedes buscan en la ley, no está grabado el mandato judicial, por consiguiente no se paga. Regularmente hay un criterio de algunos notarios y dicen que por 2 quetzales prefieren no correr riesgos. Y como dicen que el mandato judicial es un mandato especial, ¿sí? Por la especialidad que es única y exclusivamente para litigar, para actuar con facultades para gestionar o ejecutar en los tribunales de justicia, entonces dicen que es un mandato especial. Como es especial, entonces dicen vamos a pagar 2 quetzales y tributan 2 quetzales. Como esto sería indubio pro fisco, ¿verdad? El pagar 2 quetzales estaría en exceso, excediéndose del pago, pues sencillamente con el archivo protocolo, si usted paga de más no hay ningún problema, ¿verdad? Si usted paga de menos, no se lo reciben y se lo suspenden. Pero si usted paga de más, se lo van a recibir. Pero yo soy del criterio, y así es el criterio en la Corte Suprema de Justicia, en el archivo, en el registro de poderes, que el mandato judicial no satisface el impuesto fiscal alguno. ¿Sí? Y simplemente, ya les voy a explicar, simplemente ahí tendría que decirse que no se paga impuesto en virtud que el mandato judicial no se encuentran grabados por leyes fiscales. Punto. Bueno, estoy en la ley del impuesto de timbres y papel sellado. Desde que comencé les dije que quería, hace como 3 clases pasadas, les dije la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Es esto lo que estamos viendo ahorita en nuestro 3%, ¿sí? Ya estamos pagando esto del impuesto. Bueno, ya hablamos de 2 impuestos tasados, los mandatos general 10, especial 2. Sociedad anónima, ese es otro que nos interesa. Dice el numeral 17, ahí regreso al otro. Numeral 17 del artículo 5, dice: testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en la primera hoja, 250 quetzales de timbre. Ese es un impuesto tasado. ¿Por qué se le denomina tasado? Porque no importa la cantidad del valor determinado, ahí hay valor determinado. Constituimos una sociedad anónima de 5.000 quetzales, pagamos 250. Si constituimos una de 5 millones de quetzales, pagamos 250. Por eso se le denomina impuesto tasado, ¿sí? Son 250 los que se van a pagar. Entonces hablamos de sociedad anónima como impuesto tasado. Ese impuesto no se los voy a dar. Si les pido extienda el primer testimonio por el sistema de fotocopias de una escritura de constitución de la sociedad, 250. O si les dijera, extienda el primer testimonio de una escritura pública que contiene la liquidación de una sociedad mercantil, 250. ¿Sí? Eso es artículo 5, numeral 17. Y por último, el numeral 16, lo puse al revés, aquí, promesa de compraventa de bienes inmuebles. ¿Sí? Promesa de compraventa de bienes inmuebles, dice la ley entonces que paga 50 quetzales de timbres fiscales. No importa el valor, si el valor es de 142.000 quetzales, ustedes siempre van a pagar 50 quetzales. Si se promete en venta la casa por 5,5 millones, van a pagar 50 quetzales. Esto, por favor, compañeros, sí es muy importante. Esto es sin perjuicio de que el impuesto notarial no está exento, ¿sí? Ni es un impuesto tasado. El impuesto notarial es diferente. Si la sociedad anónima está constituida por 150.000 quetzales, ¿sí? Tienen que pagar 250 en el primer testimonio y 300 quetzales de impuesto notarial.
Si la promesa de compraventa fuera por 25,000 quetzales, le prometo en venta un terreno a una persona por 25,000 quetzales, yo voy a pagar del primer testimonio 50 quetzales. Pero cuando extienda mi testimonio especial al Archivo General de Protocolos, ahí tengo que pagar sobre el valor del contrato, mi timbre notarial. Si es de 130,000, entonces tengo que pagar yo 260 quetzales de timbre notarial, ¿sí? Lo que está prácticamente con impuesto tasado es, ¿sí? El impuesto tasado es en el tema de los testimonios, los primeros testimonios especiales no. Para mí, digamos, en el impuesto notarial, testimonios tasados, pues el único testimonio tasado son las actas de protocolización. La ley lo dice, que actas de protocolización pagan 10 quetzales, al igual, ¿verdad?, que los contratos de valor indeterminado. Pero las protocolizaciones, pues ahí se pagan siempre 10 quetzales. Ese es un impuesto notarial tasado, ¿sí? Bien. No hay ningún comentario hasta ahorita, compañeros. ¿Alguna pregunta hasta esto? Continuamos con los siguientes artículos. Base legal, si son tan amables, hay base legal. ¿Para qué? Para el impuesto del timbre, ¿sí? El impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolos. Si pregunta directa. El artículo 6 de la ley del impuesto del timbre refiere que se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 2 puntos, ya saben ustedes que son 10 quetzales por cada hoja, ¿sí? Por cada hoja, lo dice aquí claramente. Debemos de pagar por cada hoja 10 quetzales. Y eso era lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Este es el impuesto que dice que crea un impuesto del timbre. Y fundamento legal, cuando les hago la diferencia, digamos, tributariamente hablando, entre el acta y la escritura pública, ¿cuál es el fundamento legal de los 10 quetzales? Es artículo 6 de la ley del timbre. ¿Y cuál es el fundamento legal de las actas notariales que pagan 50 centavos? Artículo 5, numeral 6, donde dice actas notariales 50 centavos por cada hoja que se esté pagando, ¿sí? Bueno, de las fracciones de décimo de quetzal, las fracciones de décimo de quetzal que resulten al establecer el impuesto se aproximarán al décimo de quetzal inmediato superior. Aquí es, la verdad, yo les voy a dar el contrato, esto es para que lo sepan, pero yo les voy a dar el impuesto del contrato que les estoy pidiendo, así que de esto no va a haber problema, no les voy a dar por fracciones, igual que el timbre notarial, les ofrezco que no haga fracciones, más yo también les voy a dar el valor del impuesto, entonces no van a tener ningún problema. De los contribuyentes del impuesto al valor agregado, dice, los contribuyentes del impuesto al valor agregado IVA están afectos a pagar el impuesto del timbre notarial en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos y contratos no sean gravados con el impuesto al valor agregado IVA. ¿Qué significa eso? Que un contrato que contiene de la primera inscripción de dominio para la segunda, ahí va a pagar IVA. Lo que está diciendo aquí es que como paga IVA no se le aplica la tarifa del 3%, sino que se le aplica la tarifa del 12%. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Quien paga impuesto del 3% no va a pagar IVA, porque la misma Constitución prohíbe claramente la doble tributación. Usted paga IVA, no paga 3% del timbre. Si usted paga 3% del timbre, no paga IVA, ¿sí? Esa es la norma que estamos leyendo. Bien, luego, por favor, vamos con las exenciones, ¿sí? Contratos exentos. Fíjense lo que estamos hablando. Aquí estoy hablando de contratos exentos. Contratos, ¿sí? Bueno, de las exenciones. Entonces, aquí estoy hablando de personas. Hay personas exentas y contratos exentos. Voy a hablar ahorita de las personas. Artículo 10. El artículo 10 dice de las personas exentas. Aquí se refiere a varias exenciones, pero nos interesan únicamente 2. Dice, numeral
5 del artículo 10. Este nos interesa. Creo que hay un caso que hice hoy, se refiere a eso para que ustedes lo vean. Dice: todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados, sin embargo, los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido con esta ley. ¿Qué dice la norma entonces? Si una cooperativa, ¿sí?, le vende un inmueble a su socio, a un asociado, está exento. Esa es la persona exenta, el asociado, ¿sí? La cooperativa le compra un bien inmueble a una persona individual, la cooperativa está exenta del pago del impuesto, ¿sí? Ahora, si es una persona individual, ¿sí?, que no es asociada, le compra un inmueble a la cooperativa, tiene que pagar el impuesto que corresponde, no va a estar exento. ¿Por qué? Porque no es asociado y porque el sujeto activo para el pago del hecho generador, del pago del impuesto, no va a tributar, ¿sí? Luego dice, y muy importante, ya van a decir ustedes cuando estén viendo los testimonios, las que yo les mande a ustedes, ya lo vamos a repetir, pero ahora se los leo. Dice: en cuanto a las personas que por mandato, ¿sí?, expreso de la ley estén exentas del impuesto, es requisito indispensable para gozar de la exención que en el documento que se trate se deje constancia de la disposición legal que las exime del pago. Significa que en el testimonio de la escritura, cuando hubiera una compraventa entre un asociado y la cooperativa, lo que dice la ley es que en el testimonio debe de darse la base legal, el fundamento legal del por qué no se paga impuesto. Cuando extendemos el testimonio decimos, bueno, el primer testimonio de la escritura, hago constar que no se satisface impuesto fiscal alguno en virtud de lo prescrito por el artículo 10, numeral 5 de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, decreto 37-92. Dimos la base legal, está exento. Lógicamente, si no damos una base legal, solamente decimos que está exento, con base en este artículo lo puede suspender el registro porque no hay una base legal que se esté justificando o que esté documentándose en el testimonio, ¿sí? Vamos hasta aquí, compañeros. Me preocupa que, bueno, llegamos a 41 alumnos, la verdad es que todavía son muy pocos, hay 109 alumnos, no llegamos ni a la mitad, ¿verdad? Deberían de por lo menos, ¿verdad?, deberían de haber unos 54 o 55 alumnos, pero no están presentes. Entonces, si todo está bien, pues yo continúo con esto. Luego viene, hablando siempre de las exenciones, ahora hablo de los contratos, ¿sí? ¿Cuáles son los contratos que están exentos? Contratos exentos. Miren lo que dice el artículo 11. De los actos y contratos exentos, están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos: todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quién los realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. Y esto, pues ya lo había dicho, no puede haber doble tributación. Van a estar exentos. Los que paguen el IVA están exentos a pagar el impuesto del tipo. Ahí hay claridad, ¿verdad? Ese contrato es claro. Luego, espero que en su ley lo estén subrayando, porque estos artículos son materia de examen, todos estos artículos. Numeral 11, ¿sí? Perdón, artículo 11, numeral 14. Les leo y les explico. Los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que hubiera satisfecho el impuesto correspondiente. ¿Qué sucede? Ahora pues ya vamos a ver más adelante, ya no corresponde, pero si vamos a otorgar una carta de pago, una carta total de pago para liberar una hipoteca, el gerente de un banco ya le pagaron al banco, entonces el gerente del banco va a otorgar una carta de pago. Ese es un documento de pago. Dice la ley que está exento ese documento de pago. Cuando extendemos un testimonio de una carta de pago,
Decimos entonces que no se satisface impuesto fiscal alguno en virtud de lo prescrito en el artículo 11, numeral 14 de la ley del impuesto de timbres, ¿sí? Luego dice lo siguiente: los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos. Eso significa, compañeros, que ahora cuando un banco otorga un préstamo, cuando un banco le da un crédito a una persona individual o persona jurídica colectiva, entonces la ley dice que esa transacción, ese contrato de préstamo de mutuo con garantía hipotecaria, se entiende que está exento. Si el banco le presta 1.000.000 de quetzales a una sociedad anónima para poder continuar con, pues, lógicamente con lo que el giro ordinario de la sociedad o las inversiones que están haciendo, ¿verdad? Entonces no paga ningún impuesto. Lo único que tiene que hacer el notario es decir que no satisface impuesto fiscal en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 16. Posteriormente ya habían suprimido este 17, pero luego pues por una inconstitucionalidad que se planteó en este caso concreto, la Corte de Constitucionalidad pues le devolvió su vigencia a este numeral y dice: los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos están exentos. ¿Qué significa? Que no es necesario o solamente que los bancos, ¿sí? No solamente los bancos que presten un dinero están exentos del pago. Si Carolina Reyes, ¿sí?, le presta a Mónica Batres, le presta 100.000 quetzales, es entre particulares, ¿sí? No paga ningún impuesto fiscal. ¿Por qué? Porque ese acto o contrato se encuentra exento del pago del impuesto. Este es el artículo 11, numeral 17. Por último, de este artículo, dice: la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social se encuentran exentos, pero dice, con excepción de lo preceptuado en el artículo 5, numeral 17 de esta ley. Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice: todas las sociedades anónimas, constitución, liquidación, disolución, están exentas del pago del timbre, a excepción, dice, de lo prescrito en el artículo 5. ¿Sí? ¿Y qué dice el artículo 5, numeral 17? Que por cada constitución de la sociedad se paga 250 quetzales. Por eso taxativamente dice aquí: hay exención, con excepción a que debe pagar 250 quetzales por cada constitución, disolución, liquidación, ¿sí?, o modificación que se le hiciera a una sociedad anónima. Bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? Hoy sí no me preguntaron mucho, sé que son pocos los alumnos, pero de todas maneras quisiera que, si no tienen alguna pregunta, pues dejaría hasta aquí, compañeros. Necesito unos 5 minutos para descansar y empezar a las 7 en punto en la otra sección, así que les agradezco su tiempo, compañeros, les agradezco su atención. Muy bien, ya Luis Fernando dice que está todo claro, pues me alegro mucho. Así que, compañeros, muy buenas noches, bendiciones para ustedes y sus familias. Primeramente Dios, voy a tener el gusto nuevamente, ya lo hice el 11 de agosto, lo hice el día del examen, pero nuevamente voy a tener el gran gusto de poder dar una clase presencial y poder interactuar de una manera, no mejor, pero un poquito más rápido el despliegue de las preguntas, ¿verdad? Sí, Héctor, pero el día lunes van a ver que va a ser mucho más fácil, que las preguntas que van a hacer ustedes las vamos a poder resolver, ¿sí? Y ya les voy a mandar sus testimonios para que ustedes lo vean y lo podamos resolver.
Así que muchísimas gracias por su tiempo, compañeros. Tengan ustedes una muy feliz noche y muy feliz fin de semana.